los mantenga su madre patria. En Fontibón Somos Todos TV ponemos los puntos sobre las IES. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que se conectan a Fontibón Somos Todos. Y realmente en este nuevo espacio lo que vamos a hacer es estar analizando noticias de nivel nacional, tratando de entenderlas y ver cómo logramos pues acercarnos más a esto que nos plantean los medios tradicionales de comunicación. Entonces la primera noticia que vamos a tratar de entender es este tema de la reforma tributaria o reforma fiscal que nos está proponiendo el presidente Iván Duque. Iván Duque a inicios de este mes de febrero de 2021 indicó que se venía una reforma fiscal básicamente para cubrir todas las consecuencias que ha traído esta pandemia del COVID-19. Aclarando que no es que antes de la pandemia viniéramos pues con los mejores niveles de empleo, no, ya veníamos con unos problemas preocupantes y esta pandemia del COVID-19 lo que hace es ahondarlos. Entonces el presidente Duque dice, bueno, tenemos un mayor nivel de endeudamiento, nos tocó hacer unas mayores inversiones en determinados campos, entonces debemos hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria. Y acá me permito abrir un paréntesis, y es que será otro tema distinto, y ya varios analistas lo han comentado, sobre la efectividad de esas medidas. Recordemos que ya en un programa del 2020 en Fontibón Somos Todos, estuvimos hablando con la directora o la presidenta de ACOPI Bogotá, María Alejandra, y ahí nos estaba dando unas cifras sobre el subsidio al pequeño y mediano empresario, si era suficiente, no era suficiente, pero bueno, ese es como un punto ahí que vamos a dejar en una especie de congelador. El caso es que esa es la justificación para esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal va a tener básicamente dos elementos. Un tema, el IVA, ampliación del IVA, y el otro, el tema de qué colombianos o qué ciudadanos van a empezar a pagar renta, a partir de qué porcentaje de ingresos. En este video vamos a concentrarnos únicamente en el tema del IVA. Y acá también hay algo de confusiones, porque no se sabe en últimas si es que en este proyecto del gobierno se van a cobijar todos los productos o todos los alimentos de la canasta familiar o si lo que se va a hacer es aumentarle a los alimentos que ya tienen IVA. Entonces, para ser más claro en este punto, en ese momento 98 productos de la canasta familiar tienen IVA del 19%, 98 productos, mientras que 10 tienen 5%. Entonces no se sabe si la propuesta del gobierno, porque todavía no está en firme presentada ante el Congreso, no se sabe si es ampliar a la totalidad de los alimentos con un nivel del 19% o como emparejar aquellos alimentos que tienen 5% con los que tienen 19%, ¿cierto? Uno dice, sí, es necesario o es razonable los impuestos para subsidiar, para que el Estado pueda cubrir las necesidades o responder con las responsabilidades que tiene. El tema es, ¿qué impactos tiene eso? Entonces acá, como para ir entendiendo cuál sería ese impacto de una ampliación del IVA en el bienestar de los hogares, hay que indicar que, por ejemplo, en los hogares pobres, el 22,10% de su ingreso se va para alimentación. ¿Mm? En el caso de los hogares medios, el 14,57% de su ingreso se va para alimentación y en el caso de los hogares con ingresos altos, ese porcentaje es del 7,51%. En el caso, ojo, en el caso que la ampliación del IVA fuera sobre la totalidad de los alimentos, ¿m? El porcentaje de ingresos que se va para alimentación en los hogares pobres subiría un 24,4%. Y en el caso de los hogares de ingresos altos, el porcentaje de sus ingresos destinados a alimentación es del 10,8%. ¿Esto cómo se entiende? Porque puedo estar dando cifras como una sobre la otra. ¿Esto cómo se entiende? Es muy sencillo. Si un hogar se gana 8 millones de pesos mensuales, el porcentaje que destina a comprar los alimentos, digamos, necesarios para vivir, pues va a ser mucho menor que lo que va a destinar un hogar con un ingreso de 1 millón de pesos. Entonces, esa es la preocupación que está en esta propuesta de la reforma tributaria. Uno, que no la conocemos realmente cómo va a ser, pero dos, es que en cualquier caso una ampliación del IVA va a implicar un empobrecimiento aún mayor de los hogares que ya
venían con problemas incluso antes de la pandemia. Y ahí permítaseme indicar un dato, y es que antes de la pandemia tenemos 4.286.296 hogares pobres. ¿Mm? Obviamente con el tema de la pandemia esta cifra tuvo que haber aumentado porque hay un mayor nivel de desempleo, fábricas, empresas que tuvieron que cerrar. Bueno, entonces ese es el tema de la ampliación del IVA, los impactos que tiene sobre la economía y sobre la capacidad en últimas de sobrevivencia de los hogares colombianos. Acá la discusión entonces es, bueno, en últimas tenemos un hueco fiscal, tenemos un endeudamiento supuestamente por el tema del COVID, por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos para llenarlo? Y ahí hay ya varias discusiones, varias propuestas. Yo estoy más cercano a una propuesta de revisar las exenciones tributarias que tienen las empresas transnacionales mineras, ¿m? Y revisar si realmente están pagando, por ejemplo, en regalías, lo que deberían pagar. Y ahí hay un informe de Trabajo, es muy fácil de encontrar por internet, se llama Distorsiones de la renta recibida del sector minero, es publicado en el 2020. Y allí dice que nada más en el año 2018, por el concepto de deducciones tributarias, por los impuestos que no se lograron consolidar, que no se lograron cobrarle a estas empresas, pues el Estado dejó de recibir 3,37 billones de pesos, solamente en el 2018. Entonces acá es ver, ya tenemos una crisis fiscal, tenemos un endeudamiento elevado para un país como Colombia, sobre quiénes vamos a poner esa carga, sobre los hogares pobres, sobre los hogares de la clase media, o sobre el sector financiero, sobre las empresas transnacionales mineras que ya de por sí tienen unos beneficios, unas gabelas tributarias increíbles. Entonces, bueno, ese es el análisis, ese es como apenas como la probada de este tema. Si ustedes tienen otras noticias, si tienen algún comentario, algún artículo, pueden dejarlo en nuestras redes sociales. Yo voy a dejarles el artículo de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia Zamora acá en el enlace de YouTube. Fue publicado tanto en el periódico Desde Abajo como en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por haber visto esta pequeña como introducción a este tema. Nos vemos dentro de 15 días. Si tienen sugerencias, comentarios, por favor, déjenos en las redes sociales. Un abrazo a todos. Oh, feliz